El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +56 9 66 54 14 22. Estamos a su disposición las 24 horas. A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Bienvenido a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan el día de hoy a través de Corporación TV, también las personas que nos escuchan también a través de la Radio Corporación y las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos cada uno de ustedes. El día de hoy estaremos hablando de una biografía y para eso vamos a estar el día de hoy con Ángela Augusto, como siempre, revisando las biografías juntas, así que muchas gracias, Ángela, una vez más acá como panelista. Gracias, Marlene. Bueno, y hoy día vamos a estar hablando de una biografía de un hombre que impactó muchas vidas. Él es Smith Wigglesworth. Perdón, ahora no lo puedo. Es complicado su apellido. Sí, su apellido. Bueno, Smith Wigglesworth, él fue un apóstol de la fe. ¿Y por qué mucha gente le llamó de esa manera? En particular, él estuvo involucrado en el tema de las sanidades en forma profunda y de hecho hay muchos registros incluso de personas que resucitaron, obviamente también por la imposición de manos que bueno, el Señor obviamente obraba a través de este hombre, y no solamente en el tema de las sanidades, sino toda la cantidad de almas que fueron salvas, no solamente en su país de origen, sino a nivel mundial, porque muchas personas fueron impactadas por su vida. Y una de las cosas que a mí más me llamó la atención de la vida de este hombre, de Smith, es que él no quería que lo vieran a él, sino que siempre él estaba preocupado de que no se fijaran en él, sino que se fijaran en Cristo, que él era el que daba todo el poder. Bueno, ¿quién era Smith Wigglesworth? Él, bueno, nació el 8 de junio de 1859, de hecho un poquito anterior a las personas que hemos estado tocando anteriormente, y él nació en Inglaterra. Sus padres, John y Martha Wigglesworth, y también su familia, ¿cómo eran? Bueno, él venía de un origen de una familia que era sin muchos recursos económicos. De hecho, es por eso que muy pequeñito, ya a los 6 años, él se tuvo que colocar a trabajar. Ahí arrancando nabos, muy chiquitito, y bueno, ya a los 7 se puso a trabajar con su padre en el aserradero. Eso significó también que aunque él trabajaba de muy pequeño, eso le formó una ética de trabajo muy importante que le sirvió en los años posteriores cuando él también ya se independizó y después posteriormente su ministerio. Y sus padres no eran cristianos, pero sin embargo, una de las cosas que también me llamó mucho la atención de la vida de Smith es que cuando lo vemos, él de pequeño buscaba al Señor, aunque nadie le había hablado de que existía un Dios. Él de chiquitito, para poder ayudar con los recursos en su casa, él iba y buscaba pajaritos en los nidos y los vendía. ¿Y sabes qué hacía para poderlos encontrar? Le oraba a Dios y le decía, por favor, ayúdame a encontrar los pajaritos. Los encontraba y los vendía. O sea, él de chiquitito tenía claridad en la búsqueda del Señor. Pero ya como a los 8 años, su abuela lo empezó a llevar a la iglesia. Y bueno, incluso él tenía tantas ganas de participar que empezó a participar en el ministerio de alabanza, él cantaba ahí, y Dios transformó a muy temprana edad su vida. Y fue tan grande la transformación, Ángela, que él inmediatamente entendió la importancia de salvar almas desde muy pequeño. Entonces él a esa temprana edad fue, y a la primera que convirtió fue a su mamá. Fue a su mamá, le habló de todo esto, de su experiencia con el Señor, y de a poco ya su familia empezó a asistir a la iglesia. Así que él tuvo una infancia bien distinta y atípica a lo mejor a otras personas que hemos conversado anteriormente.
él, como no tuvo una educación formal, porque desde muy pequeño él se dedicó a trabajar, una de las cosas es que él no sabía leer muy bien, pero aún así a él no le importaba. Él siempre andaba con su Nuevo Testamento. Qué hermoso. Bueno, y también destacar que su abuela lo comenzó a llevar a la iglesia a los 8 años y él cantaba. Sí. Entonces desarrolló también sus dones, porque cuando los padres, en este caso que no eran cristianos, pero tiene una abuela, lo impulsa, comienza un camino donde el Señor empieza a dar a conocer lo que hay dentro de él. Qué hermoso que podamos conversar de él. Y bueno, yo quiero contarte de su juventud, ¿sí? Porque el Señor toma personas comunes para poder hacer cosas extraordinarias. Es lo que hemos estado hablando dentro de todos los capítulos. Claro. Y él a los 16 años conoció a un hombre que le enseñó por primera vez el oficio de plomero. Increíblemente, aunque él no tenía conocimiento previo, desarrolló esta habilidad y fue donde un plomero para pedir trabajo porque ya tenía el conocimiento. Increíblemente, él tenía un trabajo de excelencia. Uh-huh. Y este plomero le dijo, no te puedo dar más trabajo porque no tengo más campo para ti. Eres demasiado bueno en lo que estás haciendo. Entonces podemos ver la mano del Señor en él a los 16 años y ver que al igual como estuvo con José, como estuvo con Daniel, estaba con él. Claro. Y eso es hermoso. Luego, él se muda a Liverpool y mientras trabaja de plomero, comienza a ministrar a los niños de la ciudad. Que el corazón de un hombre comienza a ser transformado cuando nos acercamos a Dios. Entonces su corazón empezó a ser formado desde muy pequeño. A pesar de que sus papás no eran cristianos, comenzó a ser formado y cientos de ellos, de niños, venían al pueblo para verlo ministrar. Y él se ocupaba de todos ellos, los vestía, les daba alimento y calzado. O sea, todos los ingresos que él podría haber ocupado en sí mismo, los ocupó en estos niños para darle una calidad de vida mejor. Qué increíble que pudiera hacer eso, porque él, claro, sus recursos, y en general, en su vida, él mostraba mucho esto, esta compasión y pasión por las almas, que no le importaba muchas veces tener los recursos para sí mismo, él prefería invertir en otros. Antes de seguir, Ángela, me gustaría decir que nosotros, bueno, como estamos transmitiendo el programa en vivo, nos pueden, si quieren, escribir, ustedes se ingresan al fanpage Unidos un Pueblo que Conquista, ahí en Facebook, y nos pueden también escribir para poderles mandar saludos acá en el programa. Así que pueden buscarnos ahí también en Unidos un Pueblo que Conquista. Sí, por supuesto. Mencionar también que él visitaba los hospitales, los barcos y también todos estos lugares públicos para testificar de Cristo. Entonces fue un hombre que de a muy poco se fue adquiriendo una fama de testificar al Señor. Y en esta época él ayunaba y oraba todos los domingos. Su domingo era sagrado, era el domingo en donde él consagraba su vida a Dios, y a través de este medio, a través de cómo el Señor lo empezó a mover, mucha gente comenzó a ser salva, mucha gente comenzó a recibir de Cristo. Qué increíble, él siendo muy joven toma esta determinación, no solamente niños, sino que también en los mismos barcos y todo, abordando gente, y también la importancia de que él entendió también varios principios, por ejemplo el tema del ayuno, la oración, la búsqueda del Señor. Siendo muy pequeño. Sí. Qué importante que nosotros también como cristianos podamos desarrollar un estilo de vida, que no es solamente un momento periódico, sino que también tengamos una vida que va a nutrir una relación y una comunión con Dios. Así es. Pero bueno, avanzando un poco más con la historia, ocurre que en un momento Smith conoce a su futura esposa. Bueno, él en ese momento había comenzado a congregarse en el Ejército de Salvación y bueno, Polly, que sería más tarde su esposa, ella también llegó desde su pueblo natal al mismo lugar donde vivía Smith, ahí en Inglaterra, y bueno, ella era una mujer increíble. De hecho, a mí me gustó mucho su pasión y su forma de llevar las almas. Uno podría pensar muchas veces que a veces cuando uno tiene un matrimonio y hay un ministerio predominante, el otro tiene que ser un poco más bajo perfil, pero la verdad ellos eran igual de potentes. Ella era una mujer impresionante. Ella tenía un amor por las almas y una evangelizadora, pero potente. Ella llegó al Ejército de Salvación y de hecho le vieron tanto potencial que ni siquiera tuvo que pasar los cursos que hacían en esa época y la pusieron al tiro la pusieron como oficial del Ejército de Salvación. Y
un oficial, de hecho, claro, era un rango bien alto. Smith en esa época, como él no, iba al ejército de salvación, pero él no estaba oficialmente dentro de las filas, entonces él no tenía un rango tan alto. Pero aún así ellos se conocieron y, bueno, en 1882, cuando ella tenía 22 y él 23 años, se casaron. Y como te decía, ella tenía un fuerte desarrollo evangelístico. Así que cuando ellos se casaron, ellos conversaron y tomaron una determinación. Smith dijo, bueno, tú eres una mujer excepcional y ¿sabes qué? Te voy a apoyar en tu ministerio. Tú vas a ministrar, vas a traer almas nuevas y yo voy a ser el proveedor del hogar. Entonces, él le estaba yendo, pero excepcionalmente bien con la plomería y tenía muchos recursos. Así que empezó a dedicarse solamente a eso. De hecho, ellos estuvieron casados 30 años, estuvieron esos 30 años, tuvieron 5 hijos, una hija, que de hecho siempre lo acompañó a todos sus viajes, sí. Después ya cuando tenía su ministerio, siempre andaba con él, sí. Con ella y su yerno, y bueno, sus otros 4 hijos. Y bueno, antes de también con cada hijo, ellos siempre oraban antes de que ellos nacieran y siempre él estaba muy preocupado de sus hijos. Sí, es cierto, Marlene. Nosotros dentro de todos los capítulos que hemos hablado de biografías de hombres y mujeres de Dios, siempre hacemos énfasis en este punto, que cada padre cristiano, los que tenemos conocimiento de este evangelio tan hermoso que ha restaurado nuestra vida, poder presentar a nuestros hijos antes de nacer y cuando han nacido, de poder consagrarlos a Dios como lo hizo Ana con Samuel, que aún que ella no lo tenía, no estaba gestado, ella creyó y dijo, Señor, cuando tú me des un hijo te va a servir. Que nosotros podamos tener ese corazón de entregar esta generación para que sirva al Señor, incluso antes de nacer. Es una de las cosas que nosotros hemos estado impartiendo dentro de los programas. Qué importante es eso, que nuestros hijos sean consagrados antes de nacer y cuando han nacido. Súper, es así. Tenemos que consagrar a nuestros hijos y también en forma constante seguirlos llevando a los caminos del Señor. Pero bueno, como te comentaba, Smith en su momento decidió trabajar como plomero, pero él empezó a salir tanto trabajo y era una persona muy exitosa, era excelente en su trabajo, como trabajó desde pequeño y su padre le entregó esta ética de trabajo, él le llegaba mucho trabajo. Entonces en un momento fue tanto el trabajo que tenía que empezó a alejarse un poco y dejó de asistir a las reuniones y comenzó, como nosotros le decimos en las iglesias, a enfriarse un poco su espíritu porque dejó de asistir. Pero en todo ese periodo a mí me gustó mucho la actitud que tenía su esposa Polly, porque ella era una mujer muy dulce y en vez de recriminar a su esposo por la actitud, porque ella en su momento veía que él estaba como muy frío, ella siempre lo trataba con amor. Pero sí, sin embargo, a mí hubo una historia bien particular que marcó mucho ese periodo, porque Smith fue mucho el tiempo en que estuvo así un poco alejado de la búsqueda del Señor. Sí. Pero hubo un momento en que Polly, ella estaba ministrando y llegó un poquito más tarde a su casa de lo acostumbrado. Y Smith estaba esperándolo muy enojado en la puerta. Cuando ella llega, le dice, ¿y quién te crees? ¿Por qué llegas a estas horas? Yo soy el hombre de la casa. Y en ese momento, ella, con una sonrisa, sin burlarse, al contrario, tratando de apaciguar y calmar a su esposo, le dice, bueno, mi esposo le responde bien, sí. Pero él estaba tan molesto que la empujó, le echó un poquito más afuera y cerró la puerta. Y sabes que lo más chistoso es que Polly se acordó, bueno, pero está esta puerta, pero también está la otra a la vuelta de la casa, y él se lo olvidó. Ella fue por el otro lado de la casa y entró tan muerto de la risa porque le pareció tan gracioso que Smith se le pasó en ese momento, él se contagió con la risa de su esposa y se comenzó a reír con ella y se le pasó el enojo, y en ese momento vino una revelación a su vida y dijo, claro, yo estoy recriminando a mi esposa por buscar al Señor y yo dejé de hacerlo. Entonces él vino una búsqueda profunda y decidió pasar 10 días en ayuno y en oración para buscar al Señor. Y fue en ese tiempo donde Dios restauró esa relación y él empezó nuevamente a estar alineado y buscando al Señor. Sí, qué importante lo que mencionas tú, porque él sujetó su carne, vio su error y dijo, Señor, necesito que transformes mi carácter. ¿Cuántos de los que están escuchando se sienten identificados con esta escena? Que muchas veces nosotros actuamos de forma en que no hemos sujetado nuestra carne y sale todo ese hombre exterior que muchas veces puede dañar alrededor. Por eso lo que hizo Polly, la esposa,
es algo importante, porque dice la palabra del Señor que la respuesta suave, la respuesta apacible aplaca. Qué sabia. Qué sabia la forma de tratar. O sea, a mí, como tú dices, Ángela, y la Biblia lo dice muy bien. Efectivamente, una persona de repente está en error, pero nosotros a veces, y yo humanamente lo he hecho muchas veces, en vez de ser amoroso y buscar por el lado como amable, se podría decir, vamos y empezamos a llenar de críticas. Exactamente. ¿Y qué hacemos? Al final provocamos más rechazo. Ella siempre tuvo esta actitud amorosa y entendiendo y buscando al Señor. Ella confiaba mucho en que si ella entregaba esta carga al Señor, Él regresaría pronto. Claro. Así que, excelente. Bueno, Ángela, ha avanzado tan rápido el programa, ya tenemos que hacer nuestra pausa, así que le vamos a pedir a las personas que están sintonizando nuestro programa que no se separen, así que nos vemos en un momento. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +56 9 66 54 14 22. Estamos a su disposición las 24 horas. Recuerda que todos los meses tendremos concurso, el que será auspiciado por el Parque Nueva Jerusalén. Para participar, solo debes completar el formulario que estará publicado en el fanpage de Unidos, un pueblo que conquista. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Y ya estamos de regreso en Unidos, un pueblo que conquista. El día de hoy estamos hablando sobre una biografía de un hombre que marcó la historia en su momento. Y por eso, y lo estamos viendo el día de hoy con Ángela Augusto, que estamos hablando sobre la biografía de Smith Wigglesworth. Y todavía me cuesta decir su apellido. Es muy gracioso y es muy chistoso porque antes de comenzar el programa lo decía perfecto. Pero bueno, sigamos con la historia de Smith. Una de las cosas importantes es que, como bien decíamos, él tuvo un cambio en su pensamiento. En su carácter. Y en su carácter. Y empezó a buscar harto al Señor. Y él siguió en su trabajo de plomero, pero esta vez equilibrando su vida y buscando al Señor. Eso lo llevó a que en algún momento fuera a comprar algunos artículos para la plomería a otra ciudad. Y cuando estuvo en esa ciudad encontró una iglesia y en la iglesia habían sanidades. Y eso le llamó mucho la atención. Lo conmovió. Y lo conmovió porque él amaba tanto las almas. Imagínate que de pequeño él ayudaba a niños, a gente en dificultades y ver que habían personas que podían ser sanas, él lo conmovió. Entonces lo que hizo, no se lo dijo a Polly, fue y empezó como él era una persona independiente, él podía darse un poco el permiso de parar y de repente no estaba trabajando y se llevaba a la gente que estuviera en su ciudad natal o en el lugar donde estaban viviendo en ese momento, se llevaba a las personas para que fueran a esta iglesia y fueran sanas. Y así llevó mucha gente y mucha gente fue sana. Pero Polly, muy astuta, se dio cuenta pronto. Y Polly en ese momento, ella también quiso ser sana porque ella también en ese momento estaba en un proceso de enfermedad. Acompañó a su esposo y fue sana. Y de ese momento ellos decidieron dedicarse a ayudar a la gente. Así que todo el tiempo, en forma constante, seguían llevando personas para que les ministraran sanidad. Qué increíble que un episodio, porque sabemos que el Señor ocupa procesos dentro de nuestra vida, pero esto marcó un antes y un después. Sí. El hecho de que esta situación, este conflicto que haya sucedido con su esposa, lo hizo cambiar del cielo a la tierra y despertar un hambre profunda por buscar algo más. Claro. Y en este caso, lo que él experimentó fueron los milagros, poder ver los milagros físicos, ver cómo el Señor sanaba, ir a buscar a la gente de su ciudad natal para que ellos fueran restaurados en sanidad. Yo creo que es un cambio increíble en el corazón,
que nuevamente ese niño de 16 años que estaba vistiendo a los niños pequeños con sus ingresos, ahora lleve a los enfermos, es un gran avance. Sí, es increíble, pero ¿sabes qué? Una de las cosas que empezó a llamar la atención es que los líderes de esta iglesia, ellos también estaban conmovidos porque veían el corazón de Polly y de Smith, de cómo querían ayudar a estas personas, pero ellos decían, cómo él no comprende que la sanidad no es solamente en nuestra iglesia, esto también podría ocurrir en su lugar. Entonces, ¿sabes qué? Ellos deciden darle un empujón. ¿Qué hacen? Van y le dicen, Smith, ¿sabes qué? Nosotros vamos a hacer un viaje, necesitamos que alguien se quede a cargo de las reuniones y de la iglesia. Entonces él acepta. Él al principio pensó que solamente iba a estar a cargo de la organización, pero realmente le tocó hasta predicar. Sí. Y ese día cuando le tocó predicar, terminó la predicación y como habitualmente ocurría, pasaron personas a buscar su sanidad. Y él estaba muy nervioso, pero oró. Sí. Y en ese momento todas las personas que pasaron fueron sanas. Y sabes que lo más increíble, que yo creo que el que más estaba sorprendido no era la gente que fue sana, era Smith, porque él no sabía que, claro, era la fe lo que movía al Señor, y no era solamente que tenía que esperar a otra persona que lo hiciera, él también podía hacerlo con la ayuda del Señor, en esa impartición que le dio en el don de sanidad. Entonces, en estas personas fueron sanas y de hecho había una persona dentro de las personas que estaban sanas que tenía muletas y él vio cómo esa persona dejó las muletas, o sea, él estaba muy impactado. En ese momento tomó la decisión, regresó a la ciudad donde estaba viviendo con su esposa y también hizo un culto y en ese momento también llamaron a sanidad y en ese momento también hubieron sanidades y de hecho una de las sanidades que fue de una mujer que tenía un tumor maligno y que Dios la sanó y eliminó ese tumor. Entonces fue increíble. Y en ese proceso, bueno, Smith ya estaba tomando ya un papel más preponderante en el ministerio. Entonces lo que hizo Polly, una mujer extraordinaria, fue y sabia, le empezó a enseñarle a Smith a mejorar su lectura, porque obviamente él empezó a ministrar mucho, así que él empezó a enseñarle a leer y escribir, pero él siempre se reía hasta el final, porque decía, bueno, parece que nunca aprendí bien ortografía, porque él tenía esos problemas de ortografía, pero bien. Y bueno, en algún momento, ya pasando el tiempo, en 1907, Smith se entera que hay en una parte que están hablando lenguas, y él dijo, oh, yo quiero saber también esto. Entonces buscó al Señor, volvió a involucrarse en un ayuno por 10 días. ¿Por qué? Porque había mucha gente que le decía, no, ¿sabes qué? Esto de hablar en lenguas no es de Dios. Entonces él buscó al Señor y dijo, no, yo quiero ir. Fue y cuando fue allá, en el momento no recibió el don de lengua, pero después cuando él ya iba de regreso, una mujer impuso manos y él comenzó a hablar en lengua. De hecho, antes de hablar lengua, él tuvo una visión hermosa donde veía al Señor Jesús a la diestra del Padre. Fue hermoso. Y bueno, en ese momento, ya cuando él se sintió empoderado y también hubo una transformación, otro antes y después, cada vez iba asumiendo una unción más alta, volvió a la casa y en vez de ministrar, esa vez Polly le dice, ¿sabes qué? Ya que tú hablas lenguas, porque ella también le llamaba la atención, decía, ministra tú, y ella se sentó al final y de repente empezó a escuchar a su esposo y ella decía, en varios textos que hablan históricamente de este hecho, decía, no, es que este no es Smith. Este no es Smith, no es mi esposo. O sea, ¿de dónde sacó todo este carácter y forma de hablarle a la gente? Wow. Y en ese momento empezó un derramamiento del Espíritu Santo en toda la gente que estaba ahí. Y cientos de personas se empezaron a involucrar. ¿Por qué? Porque no solamente ya estaban las sanidades, sino que también el don de lenguas llamaba mucho a muchas personas. Qué increíble, porque lo que sucedió acá es un avivamiento, sí, pero también tiene que ver con el corazón dispuesto de su esposa, sí, de orar por él aún cuando veía que su carácter no estaba siendo tan procesado como ella anhelaba. Por eso, si tú tienes un familiar que aún no conoce al Señor o que tú sientes que no ha nacido de nuevo, esta es la instancia de que sigas persistiendo en la oración, porque el Señor va a contestar. Dice la palabra de Dios que si tú crees, tú y tu familia serán salvos. Así que toma esa promesa, no la sueltes, sigue orando por aquel que está a tu lado, si es tu esposo, tu hijo, tus familiares, porque ciertamente el Señor sí va a responder a tu oración. Es increíble, pero como esa mujer, que fue muy importante, ellos tuvieron 30 años de matrimonio, pero él cuando estaba no en su hogar, se enteró que ella sufrió un ataque cardíaco y cuando él llegó, lamentablemente Polly ya estaba fallecida. Pero es increíble, una de las cosas es que yo creo que uno
por el tiempo que alcanzamos a hablar sobre esta historia, no vamos a alcanzar a entender la profundidad. Pero este hombre era de esas personas que no que le gustaba recibir un no. Vio a su esposa fallecida hace un rato, fue oró por ella, y en ese momento, ¿sabes qué? Su espíritu volvió al cuerpo. No fue por mucho tiempo, sí, porque aunque Smith en varias ocasiones participó de algunas personas que resucitaron, en ese momento Jesús se le apareció y le dijo, ¿sabes que yo me quiero llevar a Poli? Entonces ella estuvo por unos breves instantes con él y él la tuvo que dejar ir. Y ahí es una de las cosas que me llamaba la atención, porque él prácticamente también en su ministerio en algún momento también tomó la determinación de no estar con medicamentos, no operarse y todo, pero Dios fue también tratando esto con él, porque en un momento le mostró que también a veces, aunque él imponía mano y Dios respondía, también a veces hay voluntades de Dios que dice, la voluntad de Dios en este momento es no. Y en este momento era un no, o sea, Poli él se la quería llevar. También sufrieron el fallecimiento de uno de sus hijos años antes, y también en algún momento él por muchos años estuvo con problemas de cálculos renales. De hecho dicen que eran más de 100 piedras que botó una botella. Y que estaban en una botella. Fue increíble porque él en todo ese periodo él seguía ministrando a muchas personas, ministrando sanidad, mientras él sentía dolores terribles, y de repente decía, ¿saben qué? Tenía que parar porque él tenía que ir a botar un cálculo, y después volvía. Yo creo que todo esto también Dios lo permite para irle mostrando también a Smith cosas distintas. ¿Por qué? Porque Smith en algunos momentos, en su forma también de ministerio, a veces también era muy criticado. ¿Por qué? Porque él era tal el enojo cuando él veía a alguien molesto, pero no era contra la persona, sino que él decía cómo el enemigo estaba involucrado en esto, que él de repente imponía mano, y si veía que la persona no tenía fe, iba, la tomaba y caminaba, y si era necesario hasta la arrastraba, porque decía, y él decía, no, es que yo no es un tema de decir soy arrogante y yo tengo el poder, sino decir, ¿sabes qué? Quiero llevar la fe en acción. Yo de repente veía su rostro y la persona decía, no, es que yo no puedo caminar, y él decía, no, yo te llevo y te muestro que sí puedes hacerlo. Lo que menciona la biografía de él, que era transferir, cuando yo toco, transferir la fe. Entonces llevaba la fe a niveles que dentro de esa época no se había visto. Qué tremendo, porque creo que este hombre tuvo varias marcas dentro de su vida, de los procesos, pero cuando su esposa falleció y él oró y ella volvió a resucitar, esos instantes fue uno de los impulsos de Dios para darle otra fe más explosiva para todo lo que iba a continuar en su ministerio. Sí, de hecho así fue Ángela. Él apenas falleció su esposa, él decidió seguir ministrando, y de hecho siguió viajando, y ya empezó a ser tan conocido que en distintas partes del mundo, viajó por muchas partes del mundo. Y también hay muchos incluso que le mandaban pañuelos, porque obviamente él, como no podía llegar a todos los lugares, llegaba y con muchos hermanos él cartas, o sea, él oraba por sanidades a nivel mundial. Pero no solamente era eso, una de las cosas que a mí más me llama de su ministerio es las cosas que a él lo movían. ¿Por qué él hacía las cosas que él hizo? Una de las cosas era el amor por la palabra. O sea, él de pequeño, él no se separaba de su Biblia. Él, de hecho, dedicaba mucho tiempo al estudio de la Biblia. Otra de las cosas también era el tema de la fe. Él decía solo creer. Y si era necesario y tú no creías, decía, yo te voy a ayudar a creer, y lo llevaba a la acción, incluso si era necesario. Porque decía, no, ¿sabes qué? Tú tienes que creer, tú puedes ser sano, tú puedes transformar y ser un milagro. Y lo otro es también el amor y la pasión que sentía por las almas. O sea, él sentía tanta esa pasión que esos pedidos de oración que los hacías en forma permanente, y oraba por mucha gente. Incluso, como él veía mucha gente que era pobre y que tenía temas pendientes de sanidad, él en algún momento empezaron ya en tiempos más avanzados a hacer banquetes donde llamaban a personas que fueran enfermas o hambrientos, y en ese momento ministraban sanidad. O sea, fue un ministerio tremendo. Y bueno, ya se nos fue lamentablemente el programa. Yo, una de las cosas que me gustaría decir es que llamar a las personas a que una de las cosas importantes que me llama la atención es qué estamos haciendo nosotros hoy por hacer la diferencia. Este hombre en un momento tomó la decisión y empezó, y tenía compasión por la alma. También tenía fe.
¿qué estamos haciendo nosotros hoy? ¿Dónde están esos avivadores, esas personas que van a hacer cambio a nuestra nación o a nivel mundial? Si tú eres una de esas personas y tú sientes un llamado a hacer algo distinto, te invito a que tú busques al Señor y que puedas ser una de esas personas, porque muchas personas lo necesitan. Así es. Por supuesto. Así que, Sí. bien, y bueno, antes de irnos me encantaría que pudieras saludar a algunas personas que nos estuvieron saludando durante el programa. Por supuesto, tenemos varios comentarios, agradecemos a los que se han conectado. Tenemos a Israel Acevedo que dice: hay mucho que aprender en esta historia. Por supuesto. Damaris Sáez, excelente programa. Carlos Arturo Pacheco dice: saludos en el programa y en especial a la hermana Ángela. Un saludo para usted también. Hermoso e interesante el tema. Agradecemos a todos los que nos han escrito. Sabemos que cada uno de los que se están conectando y aquellos que están también comentando son parte de un avivamiento. Así que, como lo ha comentado Marlene, comienza a conectarte con esta experiencia sobrenatural en donde Dios te está llamando a ser uno de los avivadores de Chile, el país donde tú has nacido. Así es. Y bueno, Ángela, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, así que te voy a agradecer una vez más por participar como panelista hablando de estos tremendos avivadores que marcaron nuestra historia. Y bueno, vamos a saludar a las personas que están sintonizando nuestro programa y a invitarles que el día de mañana no se olviden, también nos pueden buscar por el mismo lugar de 4 a 4 y media de la tarde. Así que les esperamos. Bien. Hemos presentado Unidos, un pueblo que conquista.